mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, je voyais. Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con historia de Francia, en la que habíamos hablado ya de toda esa ocupación que habían hecho los nazis y tratar de liberar toda esa situación en la que se encontraba Francia. El problema que se suscita después de una guerra es un periodo que se va a denominar la posguerra. En esa posguerra los países quedan totalmente devastados, tanto psicológicamente como físicamente el país, más en este caso de Francia, en la que habíamos visto cómo todo ese desembarco que pasó en Normandía, que quedó deshecho, y que de cada 4 personas una tenía hogar, se va a tener que hacer una restauración, porque aquí queda muchas cosas pendientes que volver a arreglar. Se tienen que arreglar otra vez las vías de tren que se habían obstaculizado para que llegaran todas esas naciones introduciéndose en la invasión que se hizo Alemania a París, y que la resistencia encabezada por Charles de Gaulle va a hacer de que se empiecen a liberar las instituciones y todo eso, pero se tiene que poner un jefe, porque si no se le llama estado desocupado, y la gente que viene de afuera mete personas para que gobiernen esas estancias mientras se recupera. Es como una invasión de poderes. En eso se puede decir que se van a tener que involucrar todo el pueblo de París, y en segundo empiezan a hacer los juicios a todas esas personas que correspondía a la Francia de Chamis, donde se hicieron aliados a los alemanes en servilismo, por miedo, por pánico, por sobrevivencia, por muchos factores. Se le va a tener que hacer ese seguimiento. Y aquí va a empezarse a cuestionar por medio de la literatura, como hemos visto, de la música y de toda la filosofía, a empezar a hacerse esos cuestionamientos en los que va a venir Sartre y Simone de Beauvoir, aunado a otros escritores, a tratar de reconstruir todo lo que se estaba manejando en esa posguerra, y que vamos a ir viendo cómo al irse juzgando todos estos al irse formando todos estos tribunales para juzgar a la gente que colaboró con ellos, tanto porque estuvieron presionados por sobornos, por ideologías, y que hubo pues todo ese respaldo que hubo, y que se aunó a situaciones vergonzosas, y que acuérdense que habíamos dicho que habían tenido que ir a Argelia. Cuando vamos a hablar más adelante de la colonización de los países que estaban, de las colonias que estaban en poder de Francia, aquí vamos a ver también ese problema de esa gente. Cuando estamos viendo toda esa gente que se va a ir a Argelia, también se va a ir viendo toda esa situación, porque esa invasión que se tuvo de 4 años de la ocupación nazi, donde se rompió todo el tejido social, considerándolo
a Francia, que hay que volverlo a ubicar como una potencia. Y recuerden que aunque la liberación de Francia fue en 1944, se lleva todo un año para que salgan los alemanes en su totalidad. Aquí, salvo que la labor que hizo Charles de Gaulle de todo contra los nazis, salvó a los aliados y a los conservadores y al lugar a donde iban a estar ahora, para que Francia ocupara un lugar donde, pues en la Carta de las Naciones Unidas, para que estuviera incluido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tuviera ese veto, siendo miembro pleno de esa institución. Y cuando logra vencer todo esto, aún todavía, al repartirse Alemania, le van pues a tocar un pedacito a Francia de esa ganancia que se sacó. Toda esa liberación que se hizo a partir de esa posguerra en París, en la cual se trata de recuperar todo lo que está destruido, pasando la euforia, van a tratar de reconstruir y quieren pues quitarse todos esos traumas. Ya habíamos dicho que traumas en griego quiere decir heridas, heridas de esa guerra, de esa ocupación que hubo en París, donde tuvieron que hacer pues situaciones para poder encontrar nuevamente la paz. Esto, acuérdense que aquí se va a ir componiendo todo lo que se destruyó y a tratar de ocupar todas las instituciones y la institucionalidad que debería tener en ese momento Francia. Aquí vamos a irnos dando cuenta que va a pasar un tiempo pues considerable en las que Francia va a tener que tener mucha rigidez en poner, pero no se podían pelear, y van a entrar todos esos grupos de la intelectualidad, donde Sartre, por medio de la filosofía y de la literatura, va a plasmar todo este concepto que se tiene marcado en sus libros, como el de La Mosca o el de Náuseas. Va a ir marcando. Recuerden que él había sido, ya hicimos una biografía de él, hay que está en uno de los videos, donde él va a tener que ir mutando toda su forma de pensamiento. Él fue un profesor, y aquí acuérdense que él viene de Alsacia y Lorena, donde trae esos pensamientos, pero no nomás él está solo. Aquí está también Simone de Beauvoir, Gaspar Martín Heidegger, la ideología y la filosofía de ese tiempo, aunado al escritor Albert Camus, en el que él, por medio del teatro, va a lograr proyectar todo lo que pasó en Francia por medio de su libro La Peste y El extranjero, y Calígula más adelante. Aquí viene haciéndose pues todo ese seguimiento después de salvar todo pueblo a través de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió, y de ser testigos del suicidio a la razón, donde la invasión de los alemanes van a ver esa ocupación, esa persecución que se puso, y que para él, ya decía Sartre, que Francia nunca fue más libre que en la época de la ocupación, porque ahí es donde realmente se valoró lo que era la libertad, y que aquí va a estar haciéndose como un balance de todo el daño que hizo el fascismo, y que van a ver pues sentirse lastimado todo ese pueblo en estar sometido a unos pensamientos de total sumisión, pero también de una total obligar a la gente por medio de la violencia, por medio del poder, a que la gente tuviera que hacer algo. Eso en la psicología del ser humano le afecta mucho,
porque va a hacer que su pensamiento esté en constante pues desequilibrio. Cuando nosotros vamos viendo que toda esa resistencia de fuerza, tanto política que se está haciendo en la posguerra, aquí vamos a acordarnos que Charles de Gaulle es anticomunista y que es cuando se divide todo lo de Francia, porque aquí se está reconstruyendo, pero también se está esperando la ayuda del Plan Marshall. Toda esta situación y los inicios de esa Guerra Fría con la Unión Soviética, toda esa descolonización que se va a hacer en Argelia, en Indochina y en África, acuérdense que todos los que se unieron a los nazis en la Francia de Vichy, se van a ir a Argelia, pues ahí otra vez se va a volver a tener ese problema de los franceses que viven allá en Argelia, haberse ido cuando hubo estos juicios de por qué ellos estuvieron de acuerdo con los nazis. Todas estas situaciones que se está viendo de inestabilidad en los gobiernos van a ir haciendo que el pueblo, la nación de Francia, tenga bien claro quiénes son sus héroes, y quedan paralelamente tanto Napoleón como Charles de Gaulle, al grado que su aeropuerto se llama así, Charles de Gaulle. Todos los arquetipos de la Francia después de la posguerra, que habían agarrado todos los pensamientos, como les digo, parecidos a los conceptos napoleónicos, y que Charles de Gaulle va a hacer la resistencia. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir garantizando que tenga esas aportaciones y la teoría de la crítica de la nacionalización, donde se va a tener todo lo de la escuela de Frankfurt, donde va a venir todos esos pensadores, Adorno, Marcuse, todos esos escritores que van a venir respaldando todo el existencialismo de Sartre, y que van a tener como un respaldo en la seguridad social que va a ser desde la cuna hasta la muerte. Eso va a ocurrir en Francia, pero también en Inglaterra van a estar entretenidos en este concepto de proteger a los pueblos, tanto de Inglaterra como de Francia, con la seguridad social de la cuna hasta la tumba, donde se va a ir formando todos esos pues hilos de seguridad social, y en el que va a intervenir el trabajo, apoyado por todo ese plan de Marshall que vamos a ir comentando más adelante, y que va a marcar que Francia haya podido salir de toda esa liberación y esa reconstrucción, a llevarlo nuevamente a una situación de potencia. Francia va a estar devastada desde que hubo toda esa invasión alemana, y aquí quieren pues descuartizarla a Alemania, los franceses nuevamente, pero los alemanes ya no se lo van a permitir, aunque la Unión Soviética apoyaba a los franceses para que la volvieran a descuartizar, para que la volvieran a dividir, pero esto ya no se va a permitir, porque aquí va a haber conceptos en que se podría producir una tercera guerra mundial, y eso es lo que se va a evitar. Todo ese plan de unión, de pacto que se va a hacer y que no se pudo hacer cuando se quiso descuartizar nuevamente a Alemania, se van a empezar a hacer nuevamente pactos, se van a volver a agarrar situaciones enfocados por medio de la agricultura, para ir haciendo sectores, y esos sectores van a estar apoyados en lo de Alsacia y Lorena, en la que se va a unir para volver a estar unidos por el carbón y el acero, y que esto nos lleva al pensamiento en decir que tenemos que saber historia, porque si no estamos condenados a cometer los mismos errores, a pasar las mismas experiencias, porque no nos dejó nada de aprendizaje. Y aquí va a tener todo ese cuestionamiento. Pues fíjense en que
cuando nosotros vemos para atrás todos estos acontecimientos que los vemos como repetitivos, como que las personas tienen que pasar todo este tipo de acontecimientos y volverse a replantear y quedar una nación destrozada, porque eso es lo único que dejan las guerras. No hay, no se saca nada claro, hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales, pero también hay pérdidas psicológicas, porque el ser humano queda muy lastimado de todos esos acontecimientos. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video, en lo que ya vamos a ir enfocando todo lo de las colonias que pertenecían a Francia en esos momentos. Que pasen un día agradable y esto ha sido todo por hoy.